Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Sosa y estamos transmitiendo en esto que se llama Eternidad en el Corazón. ¿Sí? Lo estamos transmitiendo por acá, por mi perfil. Damos gracias al Señor por su gran amor y su gran misericordia, como yo digo, y estamos verdaderamente contentos con este tiempo de poder estar mirando su palabra, su verdad, ¿cierto? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que están del otro lado, ¿cierto? En este tiempo tan especial donde Dios está cumpliendo su verdad, cumpliendo su palabra, ¿cierto? Y donde muchos están siendo amonestados, por así decirlo, en cuanto al llamado de manifestar verdades, ¿sí? Verdades que Dios sembró en nuestros corazones, que Dios labró en nuestros corazones, que Dios trató con nuestros corazones, ¿sí? La buena tierra, transformándolo en buena tierra, que pueda recibir palabra, una tierra que está preparada, labrada, arada, ¿cierto? Donde muchas impurezas, muchos eh, desperdicios tal vez estaban molestando ahí y no podía ser que su palabra se cumpliera, ¿sí? En nuestras vidas. Si hay un cumplimiento, lógicamente, de Cristo habitando nuestras vidas en el momento que nosotros creemos. Esto no es una lotería, no es una fe, quizás puede ser, no, esto es una verdad, es así. Es una certeza caminar, ¿cierto? Y poder saber que donde le abrimos el corazón a Cristo por una invitación de su Espíritu Santo, Él viene y nos habita para siempre. ¿Sí? Y ese Espíritu Santo el que nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento, nos va enseñando, ¿cierto? Todas aquellas cosas que Él mismo inspiró a hombres y mujeres que escribieron el texto sagrado, ¿sí? Acá estamos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19, ¿cierto? Hay algunas expresiones que vamos a ir desglosando de a poquito, ¿cierto? Y que Dios nos va a ir dando ese entendimiento, ¿sí? Damos gracias al Señor, ¿sí? Mira, dice, después de esto, ¿después de qué? Después de la destrucción de Babilonia, en los últimos tiempos, la ciudad, ¿cierto? Que se le halló la sangre de los santos de Dios desde Abel hasta esos días. Habló de sus profetas, los profetas de Dios, se halló sangre en ella y se embriagó con esa sangre, dice. ¿Sí? Lo tomaba como algo, como un deleite, la muerte de los santos de Dios desde el principio de los tiempos. Se deleitaba, ¿cierto?, en la muerte de los hijos de Dios, ¿sí? Y dice, después de esto oí una gran voz, después de que, Babilonia sucumbe, después de que Babilonia cae, después de que Babilonia es enjuiciada y es condenada, viene una sentencia y es ejecutada esa sentencia, ¿sí? Hecho por Dios usa al anticristo y a esa alianza que formó el anticristo, que son 10 reyes que se van a formar, eso está ahí por Apocalipsis 17, ¿cierto? Donde habla de este rey que es, que fue, que es y que vendrá. No, que es, que fue y que vendrá. Como que va a haber una interrupción en cuanto a su persona. ¿Por qué? Porque va a haber una herida mortal, la cual va a ser sanada en presencia de muchos, ¿cierto? Emulando la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Así también el anticristo engañará a muchos, engañará a muchos, que Dios esté auxiliando, ¿sí?
para que creamos, ¿sí? Y para que descansemos en la gracia de Dios, ¿sí? Dice por allá, dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la gran diferencia, amado? La gran diferencia es que la fe en sí, la fe sola, no nos salva a nosotros. Nosotros tenemos que descansar en su gracia. ¿Sí? Dice que por su gracia, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. A ver, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que, esto es muy sencillo, no hay que pegarle mucha vuelta. Muchos dicen, no, por mi fe soy salvo. Mira, si por la fe mía fuese la salvación, y estaría perdido también. La fe mía por sí sola. ¿Sí? Es esa facultad, es esa herramienta que Dios nos da. Nuestra salvación descansa en la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Cristo. Cristo. ¿Sí? Cristo. ¿Sí? Después todo lo demás viene por añadidura. El amor del Señor, ¿cierto? La fe. Pero nuestra fe muchas veces decae. Si mi salvación dependiera de mi fe, pobre salvación. ¿Cierto? Porque hoy estaría creyendo que soy salvo, mañana estaría creyendo que no soy salvo. ¿Por qué? Porque la fe muchas veces es afectada por nuestros sentires. Fue lo que le pasó a Adán. ¿Sí? Es que su alma se desconectó del espíritu, muere espiritualmente. Por eso dice el Señor en el Génesis, ciertamente morirás. Entonces su alma toma todo el control de su ser. ¿Sí? Su espíritu, el cual había hecho un ser espiritual, había dejado de creer en el centro, que era el Padre, que era Dios. Ya no se regía por la palabra. ¿Sí? Entonces nosotros hoy en día, ¿cierto? Por esa gracia que es Cristo, somos salvos. Mira, porque no por gracia soy salvo. Perdón, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Qué es lo que nos hace salvo? La gracia de Dios. ¿Y por medio de qué herramienta? De la fe que Dios nos da, que Dios nos dio a cada uno de los seres humanos. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cierto? ¿Qué es el don de Dios? La gracia. Es don, un regalo de Dios. Nuestra salvación. No es por obras. La obra es muy diferente. La obra, por ejemplo, cuando yo obro, ¿cierto? Cuando veo la necesidad de un semejante, ¿cierto? Me lleva el amor a hacer obras de justicia. Obras de servicio. Obras de servicio. ¿Sí? ¿Hacia quién? Hacia Dios. Yo lo hago por mi semejante, lo estoy haciendo hacia Dios. Ahí está la gran diferencia. Sin fe, sin obras, la fe es muerta. Sí, es verdad. La fe en el servicio es muerta. Si esa fe muere, fíjate que me está diciendo que la fe es muerta. La gracia no. La gracia es eterna. ¿Sí? Por eso dice, la fe sin obras es muerta. O sea que la fe puede morir, puede decaer, puede flaquear la fe. ¿Sí? Pero el don que es la gracia, no. No decae la gracia. Entonces, ¿qué es lo que me hace salvo a mí? No es la fe. La fe es la herramienta que yo acceso a la gracia, que es Cristo. ¿Qué es la gracia? Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras que yo hago,
voy a recibir como recompensa la vida eterna. No, la vida eterna ya fue impartida a mi vida en el momento que yo creí. Y vida eterna, lo eterno es eterno y es un regalo. Cuando alguien nos hace un regalo, el día de mañana no va a venir a sacártelo. ¿Sí? El regalo es regalo. Bueno, Dios nos regala la salvación. La salvación no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo y su reino, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, estamos claros en eso. Nuestra fe flaquea, hasta puede morir. La fe sin obra es muerta, dice Santiago. Pero está hablando obras de servicio. La fe para salvación es por una gracia que Dios nos da, es un regalo. Después yo por ese regalo, ¿cierto? Sirvo al Señor, ¿cierto? Es mi forma de adorar sirviendo a un semejante. Por ejemplo, comunicando el mensaje, orando, ayudando financieramente, en un momento, consejo, una palabra. Eso es estar en el servicio. ¿Y por qué lo hago? Lo hago por fe también, creyendo que ese consejo que es de Dios, ¿cierto?, va a satisfacer a esa persona. Y Dios va a respaldar lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, ¿sí? Ahí viene la fe, que es por servicio. La fe para salvación es muy diferente. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la gracia de Dios, que es Cristo, el dador de la vida. Esta fe no es una fe ciega, esta fe tiene una mirada, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 19, que es nuestro tema principal. Después de esto oí una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Dios nuestro. ¿Sí? Después de qué? Después de que Babilonia fue destruida. ¿Sí? Babilonia, ¿cierto?, anuncia la destrucción del gobierno del hombre en la tierra, ¿cierto? Y está cercano el gobierno ¿de quién? De Cristo. El milenio, 1000 años de gobierno donde dice que Jesucristo va a regir con vara de hierro a las naciones, ¿sí? Donde las naciones van a tener sus reyes, pero el que va a regir va a ser Cristo. No va a haber corrupción, ¿cierto? Él va a estar mirando todas esas cosas. Sí que en el corazón del hombre va a haber, porque dice que va a regir con vara de hierro. No va a ser algo que a todo mundo le va a agradar, ese milenio. Viste que muchos dicen, no, que va a haber paz en el milenio, va a haber esto. El milenio va a ser gobernado por Cristo, y a muchos reyes de la tierra y muchos habitantes no le va a agradar mucho este Cristo que está gobernando. Y muchos dicen, ¿por qué no aparece Cristo para que todos creamos? ¿Sí? Para que todos tengamos mentira, man. Mentira. Cristo vino a la tierra y así le fue también. ¿Sí? Eso tiene que ver no por una cuestión de vista o de sentido, tiene que ver con el corazón, con el espíritu. Por eso nuestro origen, todo lo que viene, ¿cierto? Nuestra convicción es por el espíritu. Es ver, oír en el espíritu. Y eso viene a través del corazón que va siendo forjado, va siendo edificado con paciencia, con amor por el espíritu a nuestras vidas. ¿Sí? Y vamos a pasar momentos de que nuestra fe va a flaquear, vamos a tener nuestras dudas, este será el Dios. Es muy lógico, está dentro de los parámetros, ¿sí? Pero el Señor nos va a fortalecer en esta fe. Dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué?
porque la fe de los demonios, ellos saben que Cristo es real y que Cristo los venció en la cruz, y ellos lo vieron, los venció. Él dice que muere y resucita. Dice que creen y tiemblan. La gran diferencia de la fe nuestra con la fe de los demonios es que nuestra fe descansa en la gracia de Dios. Los demonios ya no pueden accesar porque ya están condenados. Ya están condenados. ¿Por qué Dios no perdona a Satanás y sí perdonó al hombre? Porque el hombre pecó en el tiempo, ¿sí? Satanás pecó en la eternidad. Y lo que ocurre en la eternidad no se puede cambiar, ¿sí? No se puede cambiar. Hoy en día los ángeles también, no es que son seres automáticos que ya están, ya que nunca... Si ellos quisieran, pueden pecar, pueden rebelarse contra Dios. Pero teniendo ya el registro de Lucero, que así se llamaba Satanás, ya teniendo ese registro y sabiendo ya que Lucero está condenado, ellos no quieren ir al mismo destino, ¿sí? Satanás peca en la eternidad, no hay perdón. Ahora en el tiempo dice que él se hizo carne, ¿cierto? Y se introdujo en el tiempo, en nuestro tiempo. ¿Para qué? Para impartir lo que los sacrificios de los animales en la ley mosaica no podía hacer, que era perdonar pecados. Lo que hacía la sangre, ¿cierto? Tapaba el pecado, lo expiaba, significa tapar, ocultar, ¿sí? Cristo vino a sacar, que desramificó todo mi pecado, ¿sí? Toda mi maldición se desramificó de mi vida, se amputó de mi vida y se le imputó en la cruz del Calvario a él. Y a él se le amputó la justicia y la vida, ¿sí? Y se me imputó a mí en el momento que yo creí. Así pasa con todos aquellos que vienen. Y hoy somos justos. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. ¿Tenemos fallas? Sí. Somos tan justos como Cristo. No estoy diciendo que somos más justos. Somos de justo igual que Cristo, pero no somos más santos que Él. Él es santo, santo, santo. Nosotros estamos en el proceso de santificación. ¿Cuántas cosas que tenemos para hablar? Ya lo iremos tocando con el tiempo, pero te dejo esas cositas para que te vayas adecuando a estas cosas. Dice, después de esto hay una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, y salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a toda la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Sí? ¿Quién vengó la sangre de los mártires? Dios. ¿Sí? De sus siervos que en ese tiempo van a creer en el tiempo postrero. ¿Sí? Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que esa condenación es eterna. Esto quiere decir, ¿de quién? De la gran ramera. Y los 24 ancianos, estos 24 ancianos personifican la iglesia que va a estar en el cielo ya en ese tiempo. Somos vos y yo, vamos a estar en el cielo juntamente con Cristo. Nosotros vamos a estar, dice que los ángeles, los querubines están delante del trono. Nosotros vamos a estar delante del Cordero. El lugar de privilegio que va a tener la iglesia. ¿Sí? Muy importante. Muy importante lo que estamos hablando. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado
en el trono y decían amén, aleluya. ¿Sí? Y salió del trono una voz que decía, alabad a Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños y grandes. Y oí como la voz de una multitud, como el estruendo de muchas aguas. ¿Sí? Cuando habla de muchas aguas, está hablando de aquellas personas cuando vos adorás al Señor. Cuando vos le decís las cosas lindas, se escucha como un estruendo de muchas aguas en el mundo espiritual. Así suena tu alabanza, que muchas veces vos estás en tu habitación, bueno, en el cielo suena de esa forma. Es una información, ¿no?, que te estoy dando. Y oí la voz de una multitud como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Así se siente tu voz cuando vos empezás a adorar al Señor. Viste que muchas veces, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me oye? Y muchas veces dale gracias al Señor. Por lo mucho, por lo poco, dale gracias al Señor. Se va a escuchar como estruendo, como truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjate que esto estaba ocurriendo en el cielo, ¿cierto? Y estaba por ocurrir en la tierra. La gran diferencia con nosotros que creemos es que el Señor está reinando ya en nuestros corazones. Por eso acá, ya en la iglesia va a reinar el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante del Cordero, vamos a estar en el cielo. Para nosotros vamos a estar adorándole día y noche. Esos 24 ancianos van a tirar sus coronas delante de Él. Muchos, no, voy a lucir coronas por esto, por lo otro. No, las coronas van a ser para rendirlas delante del Señor. Gloria. Y dice, y salió del trono, dice, y oí una voz de una gran multitud, estruendo de muchas aguas, de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémoslo. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, acá que te dice qué es el lino fino, mira, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. ¿Y cuál es la acción justa de la iglesia? Haber creído. Haber creído. Por su gracia, para que nadie se gloríe. Y esto a través de la fe. No por obras. ¿Cuál es la obra que a mí me habilita? Es la de Cristo en la cruz del Calvario. Para alcanzar salvación. Es esa la vestimenta que tengo. La obra de Cristo, no mi obra. Eso en cuanto a la iglesia. ¿Cierto? Es muy importante que lo sepamos esto, porque muchos creemos que por las buenas acciones que nosotros hagamos, vamos a ir vistiéndonos, pero hoy podemos tener una buena acción, mañana no tanto. Mañana te puedo fallar. Entonces mi vestimenta, ¿qué pasa? Se corrompe. Pero en Cristo no. En Cristo tenemos una prenda de lino fino, resplandeciente, sin arrugas, sin mancha. ¿Por qué? Porque fue lavada por la sangre. Una vez y para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Hebreos 10:14. Nos hizo perfectos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al espíritu nuestro. Nuestra alma y nuestro cuerpo todavía están en un proceso de santificación a través de mirar su palabra. Vamos cambiando conductas, vamos cambiando costumbres, porque el Espíritu Santo nos va ayudando en estas cosas. ¿Sí?
vamos saliendo de los vicios, vamos saliendo de los problemas y vamos entrando más en su presencia. ¿Sí? Eso lo hace la santificación. ¿Qué es la santificación del Espíritu? Es por la palabra. Es por la palabra. El Espíritu Santo y la palabra trabajan, son dos elementos. Y los dones, don de apóstol, maestro, pastores, evangelistas, son esas personas que nos ayudan, ¿sí? Son tutores, ¿sí? Que es para nuestro crecimiento. Pero la palabra y el Espíritu son dos que no pueden faltar. Los demás son auxiliares. Puede estar como no puede estar, ¿sí? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es nuestra acción justa? Es la acción de Cristo, ¿sí? Su vida, su muerte, su resurrección, y hoy en el lugar donde está, ¿cierto? El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Mira, están las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es la presentación de la iglesia para reinar juntamente con Cristo. Hay dos cosas que van a ocurrir en el cielo cuando esté la tribulación en la tierra. Su iglesia va con el Señor. Dos cosas van a pasar. El tribunal de Cristo, ¿sí? Primera de Corintios, creo que es 5:10. El tribunal de Cristo, y está en Romanos también. Tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, ¿sí? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado según sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Esto no es un juicio en el cual el Señor te va a enviar al infierno, no. Para eso está el juicio del gran trono blanco, pero eso ahí no va a estar la iglesia en el juicio del gran trono blanco. Eso es lo que confunde mucho. Nosotros vamos a pasar el tribunal de Cristo, que es un tribunal que nos va a dar galardones por la obediencia que tuvimos aquí en la tierra, ¿sí? Él nos va a dar premios, vamos a ser premiados. Ese es el tribunal de Cristo. Por eso, y para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en Cristo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La fe en el servicio, para ayudar, para servir, ¿cierto? Al necesitado. Todo eso va a tener una recompensa en ese tribunal de Cristo, que no tiene nada que ver con el juicio del gran trono blanco que vamos a hablar en el próximo capítulo de Apocalipsis. Ese no es para la iglesia, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a hablar para quiénes va a ser, ¿sí? Siguiendo con las bodas del Cordero, es la iglesia. Es la iglesia presentada en este Apocalipsis 19, es presentada como la novia. Muchos piensan que va a haber un casamiento de Cristo, como a la forma que... No, es una presentación de la iglesia como rey, como que va a reinar, nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo en el milenio, ¿sí? Vamos a reinar en la tierra, vamos a regir en la tierra juntamente con Cristo. Esto es muy interesante. Eso es las bodas del Cordero. Gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿sí? Vimos que los 24 ancianos personifican la iglesia arrebatada en el cielo, que arrojan sus coronas delante de él y le adoran, y estos están delante del Cordero. Los 4 seres vivientes están delante del trono,
junto con sus ángeles, pero la esposa está delante de la persona del Cordero. Es una posición mucho más gloriosa, ¿cierto? Y eso no es porque nosotros seamos más buenos que los ángeles, ni seamos más buenos que en los que van a estar en la gran tribulación. No, porque creímos en Cristo, que es lo que el Espíritu Santo va a trabajar en la gran tribulación para que muchos crean en este Cristo, ¿cierto? Muchos van a creer, sí, pero muchos van a ser martirizados, van a ser perseguidos por el anticristo, van a ser perseguidos por Satanás, va a haber un montón de juicios que van a venir, ¿cierto? Pero nosotros ya creímos, eso es lo que destaca acá, la obra de Cristo en nuestras vidas y nosotros haber creído, ¿cierto? Y seguimos creyendo y seguimos permaneciendo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, dice allá Apocalipsis 19, verso 8. ¿Cuál es esa acción justa de los santos? Es la acción de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? No es esto que estamos hablando nosotros, ¿sí? De que porque somos más buenos que aquel. No. Acá el único bueno es Cristo, que nosotros al creer recibimos esas vestiduras y es por su obra. Nosotros nos apropiamos de la obra de la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces no hay condenación. La iglesia está en el cielo. Está ocurriendo todo en la tierra, todo ese tiempo, el anticristo haciendo sus desmanes, sus seguidores, poniéndose la marca de la bestia, y la Babilonia cayendo, y los dos testigos profetizando, los 144.000 llevando la palabra a todo punto de la tierra, desastres, hambre, guerra, ¿cierto? Va a ser verdaderamente un tiempo muy intenso, ¿sí? Que ya vamos a ir entrando un poco, estamos hablando así a grandes rasgos. No los quiero hacer perder mucho tiempo, ya vamos a ir tratando esto un poquito más fino después, como pedí al Señor que nos enseñe. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La cena de las bodas del Cordero es diferente a las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es la presentación de la iglesia, ¿cierto? Como esposa de Cristo, para reinar, para regir las naciones, para sojuzgar, ¿sí? Lo mismo que hizo Adán y Eva en el principio, nada más sabemos lo que pasó. Bueno, la iglesia se le va a restaurar esto, de sojuzgar las naciones juntamente con Cristo, ¿sí? ¿Y cómo van a sojuzgar? Porque la iglesia va a tener un conocimiento del pensamiento y la voluntad del Hijo de Dios, ¿cierto? Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. ¿Qué son la cena de la boda? ¿En qué se diferencia? La cena de la boda es el milenio, es el gobierno de los 1000 años que se acercan. Y va a haber gente, ¿quiénes son los invitados? Son los que salgan de la gran tribulación, los que se escapen de ese desastre que va a haber en el mundo, donde la tierra no va a ser destruida. Eso también es otro pensamiento, que creemos que la tierra va a ser... No va a ser destruida, ¿sí? No va a ser. Lo que sí se va a destruir es toda la corrupción en el mundo, el gobierno a través de los tiempos regido por Satanás. Eso es lo que va a caer, toda esa estructura espiritual del tiniebla se cae en la tierra y comienza el nuevo gobierno de Cristo. Esa es la cena de las bodas del Cordero, es el milenio. Y los invitados son los que salgan, los que se salven de esa gran tribulación, los que estén en la tierra todavía en esa época, porque va a haber gente en la tierra que
que se habrá escapado, ¿cierto?, de todos los desastres. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, ya lo vimos a eso. ¿Sí? No quiero confundirte, en Apocalipsis capítulo 12 en tu Biblia ahí está, que muchos se van a escapar al desierto y van a encontrar un lugar donde Dios los va a sustentar sobrenaturalmente, como lo hizo con el pueblo hebreo, ¿sí?, cuando Faraón los perseguía. El agua de la roca, la nube, ¿cierto?, de día, la columna de fuego de noche, el maná. El mismo Dios que se va a manifestar a Israel en ese tiempo, no a la iglesia, a Israel. Ahí se va a cumplir todas las promesas mosaicas, davídicas, abrámicas, todas las promesas se le va a cumplir a quién, a Israel. En nosotros, en la iglesia, nosotros no tenemos que esperar ninguna promesa. ¿Por qué? Porque las promesas en Él son sí y son amén. Las promesas en Él son sí y son amén. ¿Sí? Muy importante esto. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo, que habita en nuestra vida. En Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que Cristo en nosotros es el cumplimiento de todas las promesas. Yo no voy detrás de una bendición, no voy detrás de la unción. ¿Por qué? Porque todo eso ya me habita, todo eso ya te habita. Es necesario que vos conozcas esto, para vos saber qué es lo que, quién sos, qué tenés y qué podés en Cristo. Yo no voy detrás de las bendiciones. Yo no necesito eso para adorar al Señor. Es algo que aprendí durante muchos años, lo estoy aprendiendo cada día. ¿Por qué? Porque Él me habita. Él es la promesa de Dios cumplida en mi vida. Pero en Israel, al no creer en este Cristo, es perseguida, y todos los moradores de la tierra, pero va a haber alguien son 144.000 que van a llevar el mensaje a todos los puntos de la tierra. Y el que cree va a alcanzar salvación y se va a cumplir la promesa a Abraham, a Isaac, a Moisés, a David, ¿cierto? Todo lo que está en el Salmo, todo lo que está en las leyes, los profetas, todos se van a cumplir ahí. ¿Pero para quién? Para Israel. Para nosotros no, nosotros ya se cumplió todo. Está todo cumplido. Lo único que estamos esperando es el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:16. Una vez cuando la iglesia sea arrebatada, ahí asciende el anticristo. ¿Sí? Ahí asciende el anticristo. Hay alguien que lo detiene. Acá vamos a ver, amado, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea quitado de en medio. ¿Quién tiene que ser quitado en medio? ¿Sí? La iglesia. Una vez que la iglesia salga del mundo, su cuerpo, aquello, el grupo de creyentes, se manifiesta el anticristo. Viste que muchos dicen, no, que ya está, que ya se... No, primero la iglesia tiene que salir. ¿Sí? Eso es lo que detiene al anticristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay poder. Y Cristo reina a través de la iglesia. Por eso sabemos que al predicar vos la palabra, ¿cierto?, es muy importante. No tan solamente predicar vía oral,
con el caminar tuyo. La gente te ve y estás predicando también. Más te diría yo, predica ese que camina en los lineamientos del Señor que yo que estoy hablando. ¿Sí? Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros ya tenemos el resplandor dentro de nosotros, manifestando. Primeramente en nuestras vidas, ¿no? Animándonos, dándonos fuerza, resurrección, vida, ¿no? Animándonos a mirar su palabra, a gozarnos, a adorarle, ¿cierto? Esas ganas que tenemos de adorarle, bendecir, orar, no sé, tener tus devocionales con el Señor y tener esas experiencias. Eso lo hace un resplandor que vive dentro de nosotros. Y es el resplandor, que es Cristo. Pero en ese tiempo hay alguien que detiene a este anticristo en este tiempo. ¿Quién es su iglesia? Cuando la iglesia sea arrebatada, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16, ahí se manifiesta el anticristo. Acá ya estamos avanzados en Apocalipsis, ya el anticristo ya son sus últimos momentos, ¿cierto? El anticristo y el falso profeta van a ser echados al lago de fuego. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vos sos la esposa, yo soy la esposa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a las bodas de la cena del Cordero. Acordate, las bodas es la iglesia que es presentada. ¿Para qué? Para reinar, sojuzgar la tierra juntamente con Cristo. Es presentada como ese colaborador de Cristo, es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo. ¿Sí? Y los invitados son aquellos que van a salir de la gran tribulación, que se van a salvar. ¿Sí? Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mateo 24. Mateo 24 no es para este tiempo. No es para este tiempo todo lo que va de destrucción por acá. No tiene, Mateo 24 no es para ese tiempo. Estaba vestido, sus ojos eran... entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¿Sí? Estoy hablando de esto. Yo me postré, dice el verso 10, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? ¿Cuáles las acciones justas? Es Cristo. Ese es acá te está contestando quiénes son las acciones justas. ¿Cierto? Y me postré y dijo, no, adora a Dios. El ángel dice que no se postrará, yo soy consiervo tuyo. Viste que por ahí tenemos esas cosas de ver un ángel y lógicamente entre el esplendor, el resplandor, eso le da a uno como hacer una reverencia del ángel que dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Es más, los ángeles son servidores para aquellos que son llamados para salvación. Está en Hebreos capítulo 2, sobre el final. Y dice, adora a Dios, porque Él es el testimonio de Jesús. Y Jesús es el espíritu de la profecía. El jinete y caballo blanco, dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea.
¿sí? Va a haber una pelea, están preparados para la pelea. La iglesia viene también para guerrear, no viene también tan solamente para gobernar, viene para pelear una batalla, que es el Armagedón, que no es la batalla final, no es la batalla final el Armagedón, que eso ya lo vamos a estar viendo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, ¿sí? Y él también en Apocalipsis 2:3 habla que él nos va a dar un nombre nuevo, el cual solamente nosotros vamos a conocer en ese momento, ¿sí? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, ¿sí? El que habitaba desde el principio, ¿no? Por la eternidad. Es la tercera persona de la deidad, ¿sí? Perdón, es una de las tres personas de la deidad, el Verbo de Dios, Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Acá está la iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino el furor de la ira de Dios, ¿sí? Palabras que van a traer juicio, ¿cierto? Y cuando pisa el lagar es toda esa gente va a venir a pelear, ¿cierto? Y va a destruir al mundo que hoy hace persecución contra la iglesia. El mundo es el sistema satánico de las tinieblas que atenta contra el ser humano, contra la iglesia, y muchas veces usa también un ser humano. Bueno, el mundo va a ser enjuiciado y el que esté accesado a ese mundo va a ser destruido. Tiempo de juicio. Ese es el lagar, es el tiempo del juicio. El lagar es la tierra en ese tiempo que va a ser enjuiciada la gente. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese sabemos quién es. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, nada más ni nada menos, en el sol. ¿Sí? Vi un ángel, dice acá, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Y esto en Mateo está en Mateo 24, 28, para que veamos una línea. Mateo 24, 28 es muy, ya terminamos, ya estamos terminando. Mateo 24, creo que es 28. Mira. 28 dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En el griego no es águila, es buitres. El buitre es un ave de rapiña, carroñera. Entonces, muchas aves van a venir, ¿cierto? Dice: vengan, dice, y vi un ángel que estaba puesto al sol, de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en el cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes. ¿Qué quiere decir? Que toda esa podredumbre que va a quedar en el campo de las batallas, van a venir las aves y van a limpiar todo. Y ahí va a comenzar todo un proceso de purificación en la tierra para preparar para el gobierno del milenio. Ya eso ya después lo vamos a charlar también. Y vi a la bestia, ¿quién? El anticristo,
a los reyes de la tierra y de sus ejércitos, la alianza del anticristo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Sí? Va a haber una guerra. ¿Sí? Nosotros no tenemos, ahora en este tiempo no tenemos que pelear ninguna guerra. Nosotros lo que tenemos son nuestras batallas personales. Y Dios nos ayuda a ganar esa batalla, pero nosotros ya ganamos la guerra. ¿Quién ganó la guerra? Cristo en la cruz y en su resurrección. Entonces nosotros creímos, ya tenemos la guerra. Por eso dice que somos más que vencedores. Por eso, viste que por allá, y al que venciere le daré esto, lo otro. Bueno, no, ya nosotros somos más que vencedores. En ese tiempo, los que crean van a tener que vencer. ¿Cómo? Creyendo en el mensaje que se va a dar también. ¿Sí? Nosotros podemos perder muchas batallas acá en la tierra, pero seguimos en el cuadro ganador. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ganó la guerra. ¿Qué es más importante, la guerra o las batallas? La guerra. Entonces nosotros estamos peleando nuestra batalla acá. ¿Sí? Todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero somos más que vencedores. En el Espíritu estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque creímos. ¿Sí? Por eso la palabra dice que somos más que vencedores. Por aquel que nos amó. ¿Por quién? Por aquel que nos amó. ¿Sí? Terminando. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y de azufre. ¿Dónde van a ser lanzados? Al lago de fuego. No es el infierno, es el infierno, es el lugar de espera, ¿cierto? Donde están todos aquellos que no creyeron en Cristo, ahí están en ese lugar de espera. El lago de fuego es otra cosa. ¿Sí? Dice que estos dos van a ser echados vivos. Son los primeros que van a ser enjuiciados. La bestia y el falso profeta. El anticristo y su falso profeta, que viene a ser parte de la trilogía satánica, emulando la Trinidad. Satanás como el Dios de este siglo, lo dice la Biblia, el Dios de este siglo. El anticristo, la contracara de nuestro Señor. Y el falso profeta, que viene a ser como el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y acá en Mateo capítulo 24, verso 28, porque donde quiera que estuvieren el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí en el griego es buitre la palabra. Es un pasaje paralelo a este Apocalipsis 19, 21. Esos son los famosos pasajes paralelos. La Biblia respaldándose con la Biblia, no con lo que yo hablo ni que yo digo. ¿Sí? Así que mi querido amigo, mi querida amiga, hasta acá llegamos con Apocalipsis 19. ¿Sí? En breve vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, Apocalipsis capítulo 20. Para que podamos ver que el Apocalipsis no es algo difícil de entender, como muchos dicen. El mismo Apocalipsis, si vos vas prestando atención, te va contestando, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos ayuda en este viaje por el libro de Apocalipsis. Así que, amado, que Dios te bendiga, y un gran saludo para vos y para la familia. Amén.